favor, vamos a desarrollar el estudio hoy en este texto. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de cuándo vendrá Jesús. ¿O cuánto falta para la venida? Un poquito, que Daniel decía un tris, ¿se acuerdan? Hay aquí un poquito y el que ha de venir vendrá, Él viene pronto, viene en breve. Bueno, vimos eso, ¿no? También vimos que Él viene como ladrón en la noche, que Él viene cuando menos lo pensemos. Y hoy vamos a hablar de las señales que acontecerán antes de su venida. Son 7 señales que acontecerán antes de su venida. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quiénes se acercaron? Para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, si algo estaban impresionados los discípulos era del templo, y el templo era parte fundamental del culto de Israel. ¿Qué se hacía en el templo? Se presentaban los sacrificios. No se podían presentar en ningún otro lado. Se llevaban los diezmos. Esos diezmos no se podían llevar a ninguna otra parte. ¿Ok? Por eso nosotros, ustedes ven que aquí no pedimos diezmos, ¿o sí? O aquí el pastor pide diezmos, ¿no? Cuando usted llega y sobres ahí en la silla, ¿no? Porque los diezmos eran del sistema o del antiguo pacto o del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ya no hay templo, por lo tanto, pues ya no hay a quien llevarle los diezmos. Y Deuteronomio capítulo 12, eso lo leen en su casa, no ahorita. Habla del santuario único y se dice qué se iba a hacer en ese santuario. En ese santuario se tenían que llevar los diezmos y las ofrendas. Entonces, al no haber más templo, no hay por qué traer ¿qué? Diezmos. Eso no quiere decir que la iglesia no tenga necesidad de recursos. Eso no quiere decir que los pastores no tengan por qué recibir salario, porque el obrero es digno. El obrero es digno de su salario. Y el que predica el evangelio, ¿de qué tiene que vivir? Del evangelio. O sea, esto lo digo para que tampoco pues usted diga, uy, qué bueno. No, qué bueno por todo. Porque si Dios nos manda a tener ofrendas, es bueno. ¿Ok? El templo era parte fundamental. Cuando Jesús dice que todo esto iba a ser derribado, es porque el culto judío de alguna manera iba ¿a qué? A ir menguando. Y lo que se iba a predicar, y más adelante vamos a hablar de eso, era ¿qué? El evangelio. Esto causa una curiosidad en los discípulos y le hacen una pregunta a Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, no fue inmediatamente. Jesús iba saliendo del templo. Ellos le preguntan o le muestran el templo y los edificios. Jesús les dice que eso iba a ser ¿qué? Derribado y iba a desaparecer. Ya cuando llegan al monte de los olivos, los discípulos se acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? El templo derribado. ¿Cuándo serán estas cosas? Que el templo será destruido. ¿Y qué señal habrá? ¿De qué? De tu venida. Si algo tenían claro los discípulos en este momento, es que Jesús iba ¿a qué? A volver. Él ya les había dicho. Y ellos lo tenían claro en su corazón.
¿En dónde les había dicho Jesús que iba a volver? En algún lugar de la Biblia. Como tarea, también anótelo ahí, lo van a leer, que en estos días vamos a tocar estos textos. Juan capítulo 14. Les dice que se va, pero que iba a ¿qué? A volver. ¿Y a dónde iba? Al Padre. ¿A qué? A preparar morada. Y que cuando esas moradas estuvieran listas, ¿qué iba a hacer? Volver. ¿Para qué? Para tomarnos. ¿Él va a volver para qué? Para tomarnos. ¿A quiénes? A su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Israel. No, la iglesia. Y la iglesia está compuesta por judíos y gentiles que hemos confesado a Jesucristo como Señor de todos los tiempos. O sea, creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Por lo tanto, no hay que hacerse judío. ¿Ok? Hay gente que hoy en día quiere hacerse judío. Y ay, Yeshua. Como si Dios necesitara un traductor. Como Dios no es omnisciente, entonces cuando yo digo Jesús, el Señor como que necesita un traductor. Entonces, ¿sí creen eso? Yo siempre les he enseñado esto. Si el Señor quisiera que nosotros habláramos hebreo, en el Pentecostés, en vez de bautizar con lenguas, a los discípulos se hubiera bautizado los oídos de todos los oyentes para que ellos hablaran hebreo y pudieran entender ¿qué? En hebreo. A veces no entendemos español, hermano. ¿Sí o no? A veces nosotros leemos cosas o escuchamos cosas y tenemos que ir a un diccionario que ni siquiera lo entendemos ahorita para entender otro idioma. Entonces no hay que hacerse judío. El gran templo iba a ser destruido. ¿Qué razón tiene ahora ser judío? ¿A dónde llevaban a los niños a circuncidarse? Al templo. Si no le hagan cuando llevaron a Jesús, ¿a dónde lo llevaron? Al templo. Tenía 8 días de nacido. ¿Y a qué lo llevaron? A circuncidarlo. Lucas capítulo 2. Ahora si no hay templo, entonces el sistema judío queda totalmente obsoleto, quedó totalmente en el pasado, que algunos quieren resucitarlo porque parece que Cristo no es suficiente, que la cruz no es suficiente, parece que la cruz no satisfizo todas las demandas del Padre, según ellos, ¿no? Entonces hay que guardar las fiestas, hay que guardar esto, hay que guardar aquello, no hay que guardar absolutamente nada, porque nosotros estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. El que está en Cristo, ¿qué le falta? Nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando Jesús les dice estas cosas, que el templo va a ser destruido, ellos inquietan y preguntan, ¿qué señal habrá de estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús les empieza a responder. Y aquí está la primera señal. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? ¿A cuántos? ¿Cuántos vendrán diciendo que es el Cristo? Muchos. ¿Y a cuántos engañarán? Esa es la primera señal. Miremos el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Muchos. Falsos cristos, falsos profetas. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mire que en el primer versículo que leímos dice, se levantarán falsos cristos. En el segundo versículo dice, se levantarán falsos profetas. Y en este tercer versículo, que es el 24, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aquí ya los une. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes.
Entonces va a poner ahí, si alguno nota, ponga ahí, un aumento considerable de falsos cristos y falsos profetas. También ponga ahí falsos apóstoles, falsos maestros y falsos de todo lo que tenga que ver con los oficios del Señor. Pero un aumento, ¿qué? Considerable. ¿Cuántos cristos se van a levantar? ¿Cuántas personas van a decir que son el Cristo? Muchos. ¿Cuántos falsos profetas? Muchos. No estamos hablando de poquitos. Pero si usted lee la Biblia, en la época de Juan, ya se han levantado ¿cuántos falsos profetas? Miren, primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en la época de Juan, ¿cuántos falsos profetas había? Muchos. Segunda de Pedro, en la época de Pedro, miremos, capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su vida disoluta. Muchos. Entonces, primera gran señal. Se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros y muchos falsos cristos. Ahora hagamos un balance. A través de la historia se han levantado. Claro, si estudiáramos los concilios, si estudiáramos la historia de la iglesia, ¿cuántos falsos maestros se han introducido en la historia de la iglesia? Y cada vez hay más. No son pocos, hermanos. ¿Son qué? Muchos. A veces uno escuchando, uno piensa que los verdaderos son poquitos, ¿no? Tal vez también hay muchos, pero no, que los más conocidos son falsos. Gente que enseña falsas cosas, un falso evangelio, predican de un falso Cristo también, un Jesús muy diferente de la Biblia. Entonces, esa es la gran primera señal. Entonces, si en la época de Juan habían falsos, por eso ellos creían que eran la generación que iban a ver ¿qué? A Jesús. Eso fue en el siglo primero. Pero en el siglo segundo hubo ¿qué? Muchos más. Y esa generación pensó que era la gente que iba a recibir a Cristo. Y en el siglo tercero, muchos más. Y en el siglo cuarto, muchos más. Y ya estamos en el siglo XXI. Muchos más. La pregunta es, ¿Cristo dijo qué nivel o qué cantidad de falsos maestros se iba a levantar? O sea que nosotros con esta señal podemos evaluar, Cristo está cerca, pero no sabemos, hasta aquí no sabemos si somos la generación que vamos a ver al Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos si en otra generación van a levantarse mucho más. Hasta ahí todavía no sabemos. Vamos a ir avanzando. ¿Ok? Segunda señal. Hemos hecho estudios completos de los falsos maestros, de los falsos cristos. Hemos hecho estudios completos de eso. ¿Ok? Segunda señal. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Pero qué dijo Jesús? No se turben, porque es necesaria
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Oiréis de qué? Y aún rumores de guerra. Nosotros estamos en una guerra interna hace más de 60 años, nosotros los colombianos. Que ahora se ha vuelto a despertar, que ahorita la guerrilla ha tomado nuevas fuerzas, que Catatumbo, que el Cauca, que acá, que allá, que matan policías, que atacan al ejército. Estamos viendo eso y hay que orar por nuestro país. Vemos Ucrania, Rusia, las Coreas y guerra, rumores de guerra, y a través de la historia hemos visto guerras, ya hemos pasado guerras mundiales, la guerra de las Américas, aquí la guerra de los 1000 días, bueno, cantidad de guerras, y vamos a oír ¿qué? Que hay guerras en otros lados, y además de eso vamos a escuchar rumores, países que se dan con el otro. Pero ¿qué dijo Jesús? No se preocupen, es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. O sea, si mañana escuchamos de otra guerra, o sea, no es que no vamos a orar, ¿no? La Biblia nos manda a orar por el lugar donde nosotros estemos, porque en su paz tendremos nosotros ¿qué? Paz. Nosotros tenemos que orar por la paz del lugar donde nosotros estamos. Tenemos que orar por la paz de Colombia. Eso dice la Escritura, ¿no? Pero todo esto es necesario que acontezca. Hasta ahorita hemos visto 2 señales. ¿Las hay hoy en día? Uf. Muchas guerras hay en el mundo. A veces ni nos damos cuenta de todas, teniendo toda la tecnología y teniendo las noticias como llegan de fácil. ¿Ok? Pero no es el fin todavía. Entonces vamos a hacer la segunda señal. Es un aumento considerable en las guerras y en los rumores de guerra. Entonces vemos aumentarse los falsos cristos y los falsos profetas, y vemos aumentarse las guerras y los rumores de guerra. ¿Todas las generaciones han visto guerras? Claro. Todas las generaciones. ¿Pensaron que eran la generación que iban a recibir a Jesús? Claro. Todos los cristianos de todas las épocas dijeron, nosotros somos. Yo creo que la generación que pronto y que menos ha escuchado hablar de la venida de Cristo es esta. Parece un tema pasado de moda. Y ese tema tenemos que hablarlo. No podemos predicar el Evangelio sin hablar de la venida de Cristo. No podemos hablarle a los impíos sin decirle que un día vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y que tiemblen. Cuando hablemos de Apocalipsis, Apocalipsis habla de una bestia, un dragón, y habla de un cordero. Humanamente, ¿qué mete más terror? Usted viene un dragón aquí echando fuego por la boca y al lado está un cordero. ¿Qué mete más miedo? Entonces la gente dirá que el dragón. Pero si usted lee Apocalipsis 6, la gente rogaba que le cayeran montañas encima para que los ocultara de la ira del cordero. Imagínense qué terror cuando venga Cristo y la gente que tenga que enfrentar ¿qué? Su ira. Entonces podemos predicar el Evangelio. ¿Qué necesidad tiene alguien de Cristo si no sabe el terror que va a venir sobre ellos, sobre la humanidad cuando Cristo venga a juzgarlos? Cuando les diga malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, yo no consigo el Evangelio sin la venida de Cristo. La gente tiene que escuchar que Cristo vuelve a juzgar. ¿Amén? La primera venida, ¿a qué vino?
a morir por los pecados, pero en su segunda venida, ¿qué viene? Como juez. Como juez. Entonces, la gente tiene que saber que Cristo viene. Y todas las generaciones han pensado que son la generación que le dan a dar la bienvenida al Señor. Tercera señal. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres y terremotos en diferentes. ¿Cómo le llamamos a esto? La peste negra mató, no sé a cuánto, creo que un tercio de la población en esa época. Hemos sufrido pestes que han matado a muchas personas. ¿Cómo le llamamos nosotros pestes, hambres, terremotos? Son catástrofes naturales ya. Lógicamente a veces las pestes vienen por causa del hombre. Creo que la peste negra, o ¿cuál es la que trajo las ratas? ¿Fue la peste negra? No me acuerdo bien, no me acuerdo muy bien, pero un papa de esa época dijo que los gatos eran del diablo, y la gente empezó a acabar con los gatos y se multiplicaron las ratas, y al multiplicarse las ratas vino la peste, porque era un animal del ¿qué? Del diablo. Hay gente que duerme con el diablo en la cama. ¿Qué pasó, Juan? ¿Lo pillaron o qué? Todo esto es necesario que acontezca. Han pasado pestes a través de la historia, claro. Hambres. Muchísimas épocas. En muchos lugares. Terremotos. El tsunami de Indonesia mató a cientos. El terremoto de Haití, creo que es la catástrofe natural más grande de la historia, si no estoy mal. El terremoto de Haití mató, creo que a 300,000 personas, si no se acuerdan las noticias. Huracanes, cosas que no podemos controlar, cosas que se escapan del poder humano. Las guerras por los odios de los humanos, por las pestes, los terremotos, el hambre, cuando hay sequías, cuando el suelo se seca y la tierra no produce. ¿Esto lo podemos controlar? Son catástrofes naturales. Y va a haber un aumento considerable. Entonces, cuando se tiembla, imagínense en lugares, dicen que hay partes de Chile donde tiembla todos los días. En Japón, las casas están hechas, y allá tiembla y la gente sigue caminando porque están acostumbrados. Tenemos en lugares de Estados Unidos, por la falla de San Andrés, han habido terremotos. ¿Aquí cuánto hemos vivido? Que yo me acuerdo. El de Popayán, en el 85 más o menos. Vivimos el de Armenia en el 99. Cercano a nosotros, un maremoto en el Ecuador hace unos años atrás. La avalancha de Armero. Bueno, tuvimos lo de Armero. Cerca tuvimos lo de México en el 85, creo también. Muy cerca, el de Popayán, que es de México. Hemos tenido. ¡Ay! Somos la generación que le vamos a dar la bienvenida a Cristo. Sí, todas las generaciones han vivido temblores.
han vivido hambre, han vivido pestes. Usted me dirá, no, pero es que en este tiempo más. Sí, pero Jesús dijo, ¿qué nivel de aumento iba a haber? Mucho. Todavía no sabemos. Esperen, que vamos a llegar a una conclusión. Y vamos a ver cuál es la gran señal que nos va a mostrar si Cristo está cerca. ¿Ok? Porque todo esto ha ido en aumento. Por eso les hablo la palabra, un aumento ¿qué? Considerable de pestes, de terremotos, de hambres, de catástrofes naturales. Esto va a ir en aumento y cada generación ha visto el aumento. Cuarta señal, desde ahí al versículo 8, dice que todo esto será principio de dolores. Las guerras, las hambres, los terremotos, todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hay pastores que se ponen felices que porque alcaldes les dan las llaves de la ciudad o les dan un diploma y el consejo los llama por lo que han hecho en la ciudad. Yo estaré feliz el día que este mundo nos aborrezca, hermano. Yo les prediqué en estos días que el evangelio es ofensivo. Yo decirle a la gente, Cristo vino a morir porque usted es un perverso pecador. ¿Esto es qué? Ofensivo. La gente nos odiará, es que ustedes son mejores que nosotros. Nosotros nunca vamos a decir eso. Nosotros vamos a decir que si estoy en Cristo porque yo era lo peor. Pero el evangelio es ofensivo. El evangelio es tan ofensivo. Y predicar de las demandas de Dios es tan ofensivo que a Juan el Bautista le costó ¿qué? La cabeza. Un rey perverso que se enamoró de la mujer de su hermano. Y por causa de mirar a su sobrina perversamente, que le digo hasta la mitad de mi reino, eso fue lo que hizo que mataran a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista le decía a Herodes lo malo que era. Nos aborrecerán. ¿Y por qué nos aborrecerán? Por causa de su nombre. ¿Y cómo sabrán que nosotros profesamos el nombre de Cristo? Porque lo confesamos a diestra y a siniestra, hermano. Pero ¿por qué no nos aborrecen? Algo mal está en la evangelización. Algo mal estamos haciendo. Que la iglesia es premiada en vez de aborrecida. La iglesia es admirada. ¿Saben por qué? Porque no estamos predicando correctamente el evangelio. Porque no le estamos diciendo a los gobernantes los corruptos que son. Porque no le estamos diciendo a los hombres los perversos que son. Porque no le estamos diciendo a las personas que están bajo la ira de Dios, si no se ponen en Cristo. Este mensaje es ¿qué? Ofensivo. La gente nos tiene que aborrecer, hermano. Y si no nos aborrecen es porque estamos haciendo las cosas también, no también. Entonces, no nos pongamos felices porque un cantante cristiano ganó en los Billboard o se ganó el Grammy Latino. Pongámonos felices cuando nos aborrezcan, porque eso lo dice la Biblia, no lo dice. Pero allá en Juan capítulo 16, ayúdenme. Evangelio según San Juan capítulo 16. 15, perdón. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me he aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría. O sea, el mundo no puede amar la iglesia, hermano, porque supone que la iglesia no es del mundo.
Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y nos entregarán. Y nos llevarán ante las autoridades. Y nos arrastrarán. Hay persecuciones en muchas partes del mundo. Pero si a este lado no. Pero prediquemos fielmente el Evangelio. Y les voy a decir, este mundo nos aborrecerá. Prepárese para que el mundo lo odie. Pero sepan algo, a Jesús lo aborrecieron primero. Amén. Entonces, Dios matará y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿De cuántas gentes? De todas, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 12. El 11 ya lo vimos, ¿no? El 11 ya lo vimos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuarta señal: un aumento considerable en la maldad. ¿Por qué nos aborrecerán? Porque nosotros somos luz. ¿Y qué hace la luz? La luz vino a este mundo, ¿y qué les mostró a los hombres? Sus obras perversas. Juan capítulo 3. Y si la iglesia es luz, ¿qué le va a mostrar a los hombres? Sus perversidades, sus maldades. Nosotros tenemos que vivir de tal manera, hermano, que la Biblia dice que el mundo se tiene que avergonzar. Eso dice 1 Pedro capítulo 3. Vivamos de tal manera que el mundo se avergüence. Y por eso nos van a odiar. Porque la iglesia es la luz de este mundo. Nosotros somos luminares de Cristo en medio de una generación perversa y maligna, mala. Y la maldad se ha ido, ¿qué? Multiplicando. Cada vez más las cosas son, ¿qué? Naturales. Jesús dijo que antes de su venida iba a ser como los días de Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot? ¿Se los muestra en la Biblia? Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan. O sea, estamos en la época en que ya la gente no disimula su pecado. Antes era mal que un hombre tuviera 2 mujeres. Claro. Y el que lo hacía en oculto. Ahora hay relaciones abiertas, poliamor, y ahora todo eso es ¿qué? Normal, son gustos. Que me perdonen las dos, pero las sigo queriendo. Que me perdonen las dos, si aún le sigo mintiendo. Es una canción, ¿no? Bueno, la quiero por ser, hace tiempo la mujer. Pero ahorita está de moda el poliamor. Las relaciones abiertas, se ponen de acuerdo él con ella. Tú puedes andar con uno, con otro. Yo puedo andar con una, con otra. Nuestra relación es ¿qué? Abierta. Ahora no sé cuántos géneros hay. Sabemos que hay 2. Pero hay hombre, mujer, y bueno, una cantidad de cosas raras que se han inventado. Pero ahorita todo es ¿qué? Normal. Como Sodoma, ¿qué? Publican. Ya no ¿qué? Disimulan. Mi mamá me decía, en mi época había un poco de homosexuales. Lo que pasa es que lo que
disimulaban, les daba pena. Ahora no veo a los muchachos caminando con el novio de la mano. Y a las muchachas caminando con la novia de la mano. ¿Ahora qué? Se ha normalizado el pecado. La maldad se ha ido, ¿qué? Multiplicando. Antes el gobierno estaba para castigar al que hacía lo malo. Ahora dicta leyes para protegerlos. Ahora aprueban el aborto. Ya no es homicidio. Ahora la mujer decide sobre su propio cuerpo. Qué estupidez tan grande. La Biblia dice no matarás. Ya la Biblia es clara que desde el embrión hay vida. Ya los gobiernos ya no son vengadores del mal, ya no son vengadores de Dios que tienen la espada para castigar al que hace lo malo. Ahora ¿qué hacen? Aprueban leyes para favorecerlo. Así estamos. La maldad se ha ido multiplicando. Lo que yo les decía en estos días, sale el tipo diciendo gloria a Cristo por ganarme el premio y lo odia. El otro, no, este premio es en honor a toda la comunidad LGTBI, ABCD, y todos los abecedarios que existen, y lo aplauden. ¡Qué valiente! Así está, el pecado se normaliza. Y todas las generaciones lo han vivido, pero cada vez que más normal. Usted dirá, no, pero es que ¿será que el mal es que matarán gente y veremos a la gente tirada en la calle? No. Antes la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No estoy hablando de que la gente se va a matar unos a otros, no. Es que el pecado se va normalizando y ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Es malo ser cristiano? Nos diga que es cristiano en algunas partes y lo tildan de fanático, loco, bueno, no sé qué. Pero otro dice que tiene a mujeres. No, moderno. Tiene la mente abierta. No tiene la mente escauterizada. Está lejos de Dios. Ajenos de la vida de Dios, dice. Y eso va a pasar. Pablo escribió sobre el carácter de los hombres de los últimos días. Serán interpelantes, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, aborrecedores de sus padres, y una lista grandísima. ¿Y se está viendo eso? Claro. En todas las generaciones se ha visto claro. Hoy en día la maldad está más normalizada. Claro. Pero todavía no es el fin. Todavía no. O sea, hasta aquí todavía no sé. Porque hemos visto aumento. Nosotros en esta generación hemos visto aumento de falsos profetas. Yo creo que esa es la señal que más hemos visto. Ya los cristianos no detectan quién es falso del verdadero. Aunque la Biblia nos muestra las características de los falsos profetas. Lo primero, tienen un amor desmedido por el dinero. Esa es la primera característica de un falso profeta, y lo puede leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La segunda característica es que viven una vida disoluta. Dice la Biblia que tienen los ojos lujuriosos, que no pueden mirar a una mujer sin desvestirla. ¿Y cuántos no hemos visto que se han encontrado con 3, 4 hermanas de la iglesia, 5, 6?
Noticias es lo que hay ahora. La Biblia sí nos dice cómo identificarlos. Guerras, todas las que usted no se imagina, pestes, catástrofes naturales, todas, maldad, todas las que hemos visto todavía. Quinta señal. Bueno, el versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Este versículo lo vamos a trabajar más adelante. Y esto tiene que ver con la pureza del Evangelio de Cristo. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Esto tiene que ver con doctrina. Pero esto lo vamos a hablar más adelante. Quinta señal. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quinta señal. ¿En dónde será predicado? Escúcheme y queda claro. Este evangelio. ¿El evangelio de quién? De Cristo. Porque Pablo dice: si alguien nos predicara un evangelio diferente, no, pero pastor, tenemos la televisión. No, sí, en la televisión salen los verdaderos predicadores. Yo voy a predicar a la televisión y a la radio, no censura. Uno predica en contra de muchas cosas que se están pasando, lo que ellos llaman políticamente correcto, no bíblicamente correcto y no moralmente correcto, sino políticamente correcto. Nos van a censurar, porque el evangelio es contra este mundo, hermano. Este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio. Entonces vendrá el fin. Aquí es donde ya nos tenemos que poner a pensar. Este evangelio está siendo predicado en todas las naciones y a todas las naciones. Pero pastor, tenemos el internet. ¿Usted cree que el internet llega a todas partes? Porque usted tiene celular, porque aquí tenemos señal de wifi, porque las empresas dan hasta datos gratis. ¿Usted cree que eso está en todo el mundo? ¿Usted cree que hay cobertura del internet en todas partes? ¿Y será que en todos los gobiernos dejan de entrar la señal de la predicación? ¿Usted cree que esta predicación la ponemos y un coreano la puede escuchar? La de Corea del Norte, ¿no? La Corea del Sur es la Corea buena, ¿no? La Corea del Norte es el régimen de ese tipo, de Sun Min, no sé, todos son Sun y Min. Ese, chu. Y la otra es: no, es que hay muchos predicadores. Vean, en la época de Cristo, ¿cuántas sinagogas habían? Muchísimas. ¿Qué hacían en las sinagogas? Enseñar la Torá, el Tanaj y todas las cosas que hablan los hebreos. Llevaban a los niños a aprender. A los 12 años ya recitaban los 5 libros de la ley de memoria. Y usted no sabe ni los 10 mandamientos, no sabe ni Juan 3:16. Y Jesús en esa época dijo: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Yo pensé que había un poco de obreros en esa época. Hoy en día prenda la televisión cristiana y escuche hablar de Cristo. La Biblia dice: y me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y usted puede ver 10 programas cristianos
parece como si fueran en un crucero. De la cruz, cero. Ni un evangelio del sacrificio expiatorio de Cristo, hermano. Ausencia de Cristo en sus mensajes. Solo nombran a Jesús para buena suerte, porque le va a ir bien en el nombre de Jesús. No sé si no nombrar el nombre de Cristo, hermano. Y te vas a sanar en el nombre de Jesús, y vas a tener ese trabajo en el nombre de Jesús, y vas a tener una vida buena en el nombre de Jesús. Pero predican de Jesús. Predican el evangelio. Hablan de la muerte sustitutiva de Cristo. Hablan de su resurrección, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque el evangelio que yo recibí es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio, lo que Cristo hizo por la redención de la humanidad, para satisfacer al Padre, para pagar la deuda que teníamos. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Y les voy a decir algo, y no voy a sonar, ¿cómo se llama eso? Desesperanzador. Pero hoy en día la mayoría no predica el evangelio. Y nosotros, cuando nos encontramos a alguien, no presentamos a Cristo, hermano. Les decimos así: Dios puede ayudarte con tus problemas. Venga, ¿usted quién es para decir eso? No, venga a la iglesia y su marido vuelve. No se vaya a meter en problemas, hermano, porque desde que Cristo vino va a haber disensión y van a estar en las casas divididos 2 contra 3. Se puede convertir en un hombre y una mujer. Yo no quiero nada con usted porque usted es cristiano. Se puede convertir en una mujer y yo no quiero nada con usted por ser cristiana. Y yo no puedo asegurarle a la gente que si viene a la iglesia todo va a marchar bien. Al revés, la Biblia me dice que antes me puede ir difícil. Vea la Biblia. ¿Qué pasó con los cristianos de antaño? Los perseguían, les quitaban sus propiedades, no podían comprar ni vender porque no confesaban al emperador como su rey, porque el cristiano solo confiesa a Jesucristo como rey y Dios. Para nosotros no hay otro. Pero la gente, los cristianos de Apocalipsis sufrían. No podían ir a un comercio a comprar fácilmente. Habían perdido las cosas por causa de Cristo. Les habían arrebatado a sus hijos. A las mujeres les habían matado a sus maridos por confesar a Cristo, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Este evangelio tiene que ser predicado ¿a dónde? A todas las naciones. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces oiréis de guerra. Esto es necesario que os contengas, pero todavía no es el fin. La maldad aumentará, pero todavía no es el fin. Habrán falsos profetas y muchos engañadores, pero todavía no será el fin. Pero cuando se predique este evangelio, dé informes de entidades misioneras. ¿Ustedes creen que en Colombia ya hemos llevado el evangelio a toda Colombia? ¿Sabe que aquí hay tribus que no hablan ni siquiera español? Y no les hemos llevado el evangelio. Aquí en Colombia, para no ir lejos. ¿Cuál es la religión más grande del mundo? No es el cristiano.
es el islamismo. Hay más árabes que cristianos. Y sea cristiano en el mundo árabe. Intente predicar en el mundo árabe. Entonces yo no quiero sonar desesperanzador. Y yo sé que yo quiero que Cristo venga. El Espíritu y la iglesia claman: ven, Señor Jesús. Y nuestra oración todos los días tiene que ser: Señor, mi alma está afligida al ver los hechos inicuos de este mundo. Señor, ven, sácame, arráncame de este mundo. Y ese debería ser nuestro clamor. Deberíamos de orar para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre, para que cuando Él venga nos haya ¿qué? Fieles. Esa debería ser nuestra oración. Eso dice la Escritura, eso dijo Jesús, por lo que deberíamos de orar. Deberíamos de orar para que Dios envíe más obreros a su miel, para que haya más predicadores. En la época donde Dios levantó misioneros, en los años 1800, en la época de Guillermo Carey, Adoniram Hudson Taylor, cientos de misioneros iban al mundo. Pero no, es que yo quiero ser misionero en Miami. Pues sí, que usted lo que quiere es vivir bien de los dólares de Estados Unidos. Pero hay cientos de comunidades que no tienen un misionero, no tienen un predicador. Ya no hablamos de misiones, hermanos. Antes las iglesias tenían un fondo o una ofrenda ¿qué? Misionera. Ahora a duras penas alcanza para pagar una renta. Como decimos que el diezmo no es obligatorio, un poco de cristianos relajados que piensan que no necesitamos plata. Algún día estaba leyendo un libro de MacArthur, el comentario romano, y en la época de la Revolución Industrial, un hombre que había prosperado mucho, cristiano, dijo: haré de cualquier caja mi mesa y de cualquier sábana mi cama, en tal de que no falten recursos para la predicación del Evangelio. Eso es un hombre de Dios. Pero nosotros ahorita, hermana, sí, después del celular, si queda algo, doy para la ofrenda. Después de esto, si queda algo, doy para la ofrenda. Parece que el Evangelio y la predicación no son importantes para la iglesia moderna, hermano. Los falsos maestros tienen cientos de miles de dólares, construyen templos grandísimos. Las iglesias fieles al Evangelio, que difícilmente pagar un recibo. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuesta o no cuesta pagar un recibo? Diego, ¿cuesta o no cuesta pagar una renta? Como si no necesitáramos dinero para la predicación y la extensión del Evangelio. Pero así como está la situación de la iglesia, a veces no le predicamos hasta enseguida. Entonces será predicado este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, la muerte sustitutiva de Cristo por los pecadores y su resurrección para presentarnos justo delante de Dios. Ese es el Evangelio que tiene que ser predicado, hermanos. Ese es el Evangelio que tiene que llegar a todas las naciones para testimonio a ellos. Y cuando ese Evangelio sea predicado al último rincón de la tierra, ese día vendrá Cristo. Entonces vendrá el fin. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin? Estas. Pero la predicación del Evangelio es importante. ¿Se acuerdan de los leprosos? De la época de Eliseo. Los asirios habían cercado Israel. Ya las mujeres hablaban de comerse a sus hijos. Así estaba la situación. Hoy nos cocinamos mi hijo, mañana nos cocinamos al tuyo. Y después las mujeres haciéndole reclamo al rey: nos comimos mi hijo y ella escondió el de ella para no cocinarlo. Así estaba la situación en Israel. Había un ejército alrededor, habían cortado la entrada de agua, estaban viviendo en las reservas internas y llegó el momento en que empezaron a faltar.
El rey se enoja y dice: manden a traer a Eliseo. Y cuando andan entrando los oficiales del rey, Eliseo suelta una palabra y dice que mañana a esa hora iba a haber abundancia en Israel. Y uno de los hombres que iba a coger a Eliseo dijo: tú lo verás, pero no lo disfrutarás. Al otro día una multitud pasó corriendo y se murió el hombre. En la mañana siguiente un estruendo vino. Los asirios, contrataron a los egipcios. Los de Israel han contratado ejércitos vecinos y salieron huyendo. Dejaron las tiendas llenas de comida, llenas de agua, llenas de vino, llenas de cantidad de cosas. Y unos leprosos que estaban fuera de la ciudad dijeron: si entramos en la ciudad nos morimos de hambre. Si vamos a los asirios de pronto nos matan, pero vamos a pedir misericordia. Cuando ellos llegaron al campamento de los asirios, ¿cómo estaba? Vacío. Y empezaron a coger cosas y a ir a esconderlas. Y fueron y volvieron. Cuando ellos dijeron: no está bien lo que hacemos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. No está bien lo que hacemos. El mundo se está muriendo, hermano. Y nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos el mensaje de la vida abundante. Esos 4 hombres reaccionaron y dijeron: hoy es día de buena nueva. ¿Y nosotros qué hacemos? Callamos. Hermanos, reaccionemos como estos leprosos. Hoy es día de buena nueva. Si nosotros callamos, ¿estamos haciendo qué? Mal. ¿Se imagina que alguien descubriera la cura del cáncer? Bueno, lo más peligroso que el cáncer es el taponamiento en las arterias. Lo que más gente mata ahora es la hipertensión y los problemas coronarios, que se dice, ¿sí? Si alguien descubriera cómo destaponar las venas de todo el mundo y lo callara, ¿usted qué diría? Ese hombre es un perverso. Y la iglesia calla, es perversa. Dígame. Este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Me voy a saltar al versículo 21, sexta señal. Aquí habla una abominación desoladora, habla de gente huyendo, habla de gente que se tiene que ir. Versículo 19: mas hay de las que están en cinta y de las que críen hijos en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Habrá qué? Gran tribulación. Y si aquellos días no fueran acortados, ¿cuáles días? Los de la tribulación. Nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Aquí me parece chistoso que hay gente que dice: ay no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué van a ser acortados esos días? Por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? La iglesia. Hay gente que tiene que revisar bien la Biblia y volver a leerla. Pero dice que aumentará tremendamente ¿qué? La tribulación. Habrá un aumento en los falsos profetas. Habrá un aumento en las catástrofes naturales. Habrá un aumento en la multiplicación de la maldad. Habrá un aumento, creo que me salté uno, en las guerras. Habrá un aumento en la predicación del evangelio. Tiene que aumentar. Y habrá un aumento en la tribulación. ¿Y los cristianos siempre han sido perseguidos? ¿Los cristianos han sufrido tribulación? Siempre. Pero habla de que va a haber una tribulación ¿qué? Que nunca la ha habido, ni la habrá. Lógicamente la última. Los cristianos del siglo pasado pensamos que nosotros éramos la generación que íbamos a ver a Cristo,
Porque se calcula que hubo más muertes de cristianos en persecuciones que en todos los 19 siglos pasados. El siglo XX vio más derramamiento de sangre de los cristianos que en 19 siglos anteriores. Nosotros pensamos que éramos la generación que íbamos a recibir a Cristo. Posiblemente sea esta, no lo sé. Pero tiene que haber un momento considerable. Usted dice, pastor, digan que eran 7 y van 6. Es que la séptima no aparece acá. La séptima está en Daniel capítulo 2 como profecía. Miremos. Daniel en el último capítulo está hablando de la resurrección. Hay un título ahí, ¿cómo dice? El fin del tiempo, ¿sí o no? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Esta es la tribulación que ya leímos allá, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Y muchos que duermen en el polvo y en la tierra serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿El conocimiento qué? Cuando habla de ciencia, ¿habla de qué? Conocimiento. Hace como unas 3-4 semanas encontraron en un planeta que está yo no sé cuántos miles de kilómetros y años luz de este planeta, un químico que solo es producido por organismos vivos. Ahorita están hablando de vida inteligente en otros planetas, y bueno, o sea, yo no creo, ¿no? Yo creo que el único planeta que hay vida es el planeta Tierra. Pero a mí lo que me aterra es que desde aquí puedan ver por un telescopio a cientos de miles de kilómetros, y conozcamos estrellas, y conozcamos la atmósfera de un planeta, y conozcamos esta, y ahorita se conoce el genoma humano, y se conoce esto, y se conoce aquello. La ciencia se está aumentando, y cada vez los hombres saben más, pero se alejan más de Cristo, porque en la sabiduría del hombre, el hombre no ha conocido ¿quién? A Dios. El conocimiento se aumentará. Usted dirá, ¿qué más se puede conocer? No sé. Ayer escuchaba algo que es que las computadoras cuánticas, no sé para qué sirven, pero sonaba interesante eso. Que es un descubrimiento que va a cambiar todo en el mundo. La computación cuántica, algo así, ¿sí o no? Usted que está en ese medio. Pero se ha ido aumentando el conocimiento, se han ido aumentando las guerras, se han ido aumentando los falsos, se han ido aumentando las catástrofes, se ha ido aumentando todo lo que dice la Biblia que se ha ido aumentando. La pregunta es, ¿se ha ido aumentando la predicación del Evangelio? Ahora vamos a tomarlo en lo personal. Ahora vamos a hacer una aplicación personal. Yo estoy predicando más el Evangelio que antes. Yo estoy haciendo mi parte. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué espera? Como dijo alguien, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora,
¿Cuándo? Y si no es aquí, ¿en dónde? No vamos a hacer como decía el predicador. Y escuché una voz que dijo: ¿quién irá por nosotros? Y yo dije: heme aquí, envíalo a él. Así escuché un predicador que dijo: heme aquí, pero envíalo a él. No, ¿qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer mi parte. Cuando este evangelio sea predicado, entonces será el fin. Eso quiere decir, entonces vendrá Cristo. Porque cuando Cristo venga, es el fin. ¿Cuándo vendrá Cristo? Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones. Yo quiero hacer mi parte. Yo quiero predicar este evangelio del reino. Yo quiero hacer mi parte. Yo quiero orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada como fue entre nosotros. Yo quiero orar porque la mies es mucha y los obreros son pocos, para que el Señor envíe obreros a sus mies. Y no solamente quiero orar, quiero aportar para poder enviar misioneros a muchas partes. Yo quiero hacer mi parte. Yo quiero orar, dar y predicar. Todo para la extensión de este evangelio. Amén. Ahí están 7 señales. Todo esto tiene que acontecer antes de que Cristo venga. Y lo hemos visto en todas las generaciones. Pero nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Oramos? ¿Oramos? Yo quiero que Cristo venga. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, quisiéramos ser la generación bienaventurada que dé la bienvenida a Cristo. Quisiéramos recibirte en el aire, como dice la Escritura. Quisiéramos ser transformados y no ver muerte, Señor. Tener esa bienaventuranza de ser la generación que contemplemos tu venida. Pero sabemos, Dios mío, que aunque cada vez vemos más falsos maestros, más falsos cristos, más rumores de guerra, más pestes, más terremotos, más maldad, más tribulación, más conocimiento, Señor, sabemos que el fin será cuando el evangelio sea predicado. Cristo vendrá cuando se dé testimonio al último de los escogidos en este mundo, Señor. Padre, por favor, utiliza tu iglesia, movilízala, oh Rey de Gloria. Que sea un tiempo, Señor amado, de mayor evangelismo, Señor. Y úsanos a nosotros, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a entender, Dios mío, que la gente necesita escuchar el evangelio. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique, Señor? Y como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a predicar este evangelio del reino. Mueve a la iglesia, específicamente a esta donde nos has puesto. Úsame a mí para la predicación del evangelio. Úsanos a cada uno, Señor. Que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, Señor amado.
abre nuestra boca, Señor. Padre, oramos para que cuando abramos nuestra boca nos sea dada la sabiduría para presentar el Evangelio, Señor. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, oh Rey de Gloria, vuelve a levantar un espíritu misionero en la iglesia. Vuélvenos a usar. Levanta jóvenes, Señor. Cuando uno lee biografías, Señor, alguien estudiaba para doctor, pero no para conseguir dinero, sino para ir a cierta comunidad y a través de su talento y a través de atender a los enfermos, predicarles el Evangelio. Padre, que nosotros, oh Rey de Gloria, no nos enfoquemos en este mundo, no nos enfoquemos al bienestar de este mundo, en el estar aquí, Señor, sino que nos enfoquemos en la predicación del Evangelio. Si algo hacemos, Señor, lo hagamos para ti, Señor. Que los jóvenes se capaciten, Señor, para predicar este Evangelio. Que los hombres se capaciten para predicar este Evangelio, como está escrito, Señor amado, que el que está casado haga como si no estuviera casado por causa de la obra, Señor amado. Por favor, Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio, Señor, a que este Evangelio sea predicado en todas las naciones. Y gracias, Señor, también por los diferentes medios, Señor, que podemos llegar, por las redes sociales, Señor, por el internet, Señor. Padre, por favor, ayúdanos también a hacer producciones de calidad para poder llegar a otras partes con el mensaje del Evangelio, Señor. Yo oro para que tú nos uses en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.